parecía que la campaña no hay que hacer mucho aquí, mi estimado Bayro. Estamos discutiendo un proyecto de ley orgánica del Sistema Nacional de Infraestructura Vial de Transporte Terrestre. Y claro, buscamos cualquier momento para hacer un discurso político y poder decir que lo que este gobierno nacional en materia de vialidad ha hecho, botarle al tacho de la basura con un proyecto de ley que no trata sobre las inversiones del gobierno nacional. Pero ya que Bayro ha dado cifras inexactas, solamente decirte, Bayro, que la provincia del Cañar tiene 300 kilómetros de vías de competencia del gobierno central y se ha invertido 354 millones de dólares. La vía a la que tú dices que estás fiscalizando, algún problema podrá tener, pero en 354 millones de inversión con 300 kilómetros de vía, algún problema hemos de tener, pues. Lo fácil sería no hacer nada para no tener problemas. Entonces no hagamos nada y con eso nos evitamos los problemas. Entonces demos la situación y las cifras exactas al momento de hablar de inversión. Este ha sido el gobierno de la vialidad, ejerciendo sus competencias en vialidad nacional y también asumiendo competencias que no es del gobierno central, como en el caso de mi provincia, porque mencionaste a mi provincia. El Azuay sí tiene asambleístas del Azuay. No necesitamos que asambleístas de provincias vecinas hablen por el Azuay, porque aquí estamos azuayos, porque aquí estamos la voz y el Azuay está representado. Y en mi provincia sí ha habido intervención del gobierno nacional en vialidad bajo su competencia. Y también ha asumido competencias que no es, pues, y que es del gobierno provincial, como las de tu ex amigo prefecto, que ahora estaban unidos y como ahora ya no le conviene, ya no están unidos. Entonces el gobierno nacional ha asumido, y en mi provincia hay 558 kilómetros de vialidad nacional, y ahí ha invertido 219 millones. Fíjate, mucho más que en tu provincia, menos que en tu provincia. En tu provincia tiene 300 kilómetros y la inversión es de 354 millones. Entonces, si queremos hablar de regionalismos, yo diría, ¿por qué a Cañar le dan más y menos a la Azuay? No, porque el país es uno, porque somos todos, y porque la libre movilidad debe ser garantizada en todas las vías. Y el gobierno nacional, con una inversión desde el año 2007 hasta la fecha, ha invertido más de 9.000 millones de dólares. Cifras inéditas, cifras que ningún gobierno los volverá a cumplir. Ya dirán, porque ha tenido su bonanza petrolera. Allí está el despilfarro del gobierno de la Revolución Ciudadana. En 9.000 millones de dólares invertidos en vialidad estatal, allí está el despilfarro de la bonanza petrolera. Recordarles solamente en este pleno y a quienes nos escuchan y nos miran. Y también decir que así como exigimos al gobierno nacional, como autoridades, como asambleístas dentro de nuestro rol fiscalizador, no dejemos de exigir a las autoridades provinciales sobre su competencia en vialidad rural, a los gobiernos municipales sobre su competencia en vialidad urbana, igual la concurrencia que tienen los gobiernos parroquiales. Entonces, todo no es culpa del gobierno central. En mi provincia sí tenemos problemas en vialidad de competencia nacional, pero porque hemos hecho, pues, y vuelvo e insisto, más fácil hubiese sido no hacer nada para no tener problemas. Y en mi provincia tenemos problemas en una vía, Tablón-Pucará, competencia de la prefectura, pero por asumir una competencia que no es del gobierno nacional, ahora, frente a un contratista incumplido, frente a un contratista nefasto para el Azuay y de ingrata recordatoria, vamos a cargarle la culpa al gobierno nacional por darle haciendo a la prefectura lo que le conviene. Pero para recurrir al proyecto de ley y yo no caer en lo mismo, sí quisiera rescatar, compañera presidenta y colegas asambleístas, la importancia de este proyecto de ley. Y a muchos se ha dicho que viene a reemplazar una ley vieja, una ley caduca, la Ley de Caminos de 1964, y que es necesario armonizar con esos principios constitucionales
bajo lo que nos manda la Carta Magna de 2008, para garantizar, para dar prioridad y saber que de acuerdo a las competencias de cada uno de los niveles de gobierno, cómo se deben planificar, cómo se deben administrar, cómo se deben ejecutar, cómo se deben controlar, cómo se deben dar mantenimiento a la distinta infraestructura vial del país. Por ello, este proyecto de ley que hoy debatimos en primera instancia es bienvenido sea, porque va a permitir que todos los niveles de gobierno, dentro de su autonomía, dentro de su competencia propia que lo tienen, sepan cómo deben administrar y sepan cómo deben planificar la vialidad que está dentro de la competencia que les incurre, sea esta la vialidad nacional respecto al Ministerio de Transportes y Obras Públicas, sea esta la provincial respecto a la vialidad rural y también la cantonal y, por qué no, también de las parroquiales. Decir asimismo que este proyecto de ley garantice en debida forma el servicio público de transporte terrestre con calidad y con eficiencia. Algunas observaciones ya se han hecho y personalmente, como miembro de la Comisión de Gobiernos Autónomos Descentralizados, en donde se tramita este proyecto de ley, constantemente estamos haciendo los aportes. Siempre vamos a tener algo que contribuir para mejorar el proyecto de ley y eso es lo que queremos. Y por ello, yo sí lo he planteado en la comisión, lo he dicho y en algo sí se ha podido recoger y que quizá algún colega lo mencionó, la necesidad de tener este sistema nacional del Registro Nacional Vial. Hoy en día, poca información suelta o dispersa se tiene sobre cuáles son los kilómetros de vía que se tiene, tanto de primer orden, de segundo orden, o sean estos de competencia nacional, provincial o municipal. Por ello, se debe tener centralizada, pero en un sentido de poder contar con un inventario, con un sistema, para que los municipios, para que los gobiernos provinciales, para que los gobiernos centrales dentro de su competencia pueda ir alimentando constantemente esta base de datos para saber qué vías existen, a quién les compete su mantenimiento, a quién les compete su ejecución, su apertura y por ende saber con certeza dentro del ejercicio de sus competencias los municipios cómo planifican nuevas vías, las proyecciones que se tengan en sentido de mantenimiento. Estos temas son necesarios y debemos mejorarlo en el proyecto de ley. Vamos a seguir construyendo aquello que se diga en este pleno y también desmintiendo aquello que políticamente se quiera endosar o deslegitimar un proyecto de ley en base a cálculos electorales y deslegitimar una inversión que en materia de vialidad ha hecho este gobierno de la Revolución Ciudadana dentro del ejercicio de su competencia. Más de 9.000 millones de dólares invertidos desde el 2007 hasta septiembre del 2016 deja mucho que hablar y por ende en esos 9.000 millones de dólares también debemos tener problemas y probablemente no solo uno, sino muchos, pero lo importante es que cada uno podamos ejercer nuestra potestad de veeduría, de control social, de fiscalización para hacer que lo que se invierte con recursos de los ecuatorianos se invierte bien y pronto se pongan al servicio de todos los conciudadanos para poder ejercer ese derecho de tener una infraestructura vial en óptimas condiciones. Muchas gracias, Presidenta.